Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre en el podcast de La Lobera, que usted o tú pueden escuchar a la hora que les guste en estas nuevas plataformas que son tan increíbles. Estamos con un nuevo episodio del podcast de La Lobera, Feminismo desde cero, con una invitada especial, ahora les diré, para hablar en este mes de abril, que además es el mes de los niños y las niñas, el 30 de abril. Además es un mes precioso, porque aparecen las flores, se llenan de colores las calles y sobre todo porque el significado de la palabra abril tiene que ver un poco con la sexualidad, con la alegría, con la lozanía, con la apertura mental. Es un mes como muy significativo que además está relacionada con algunas de nuestras ancestras. En abril nació Cuca García, ella sí nació en abril, en Michoacán. Es que hace rato yo creí que había nacido en abril Sor Juana y me corrigieron, Sor Juana murió en abril, igual que Benita Galeana, pero ya les platicaremos de eso en otro momento, que sea de historia. Bueno, yo estoy con, así la conocemos, a Gloria Chalé Góngora, pero ahora me entero que se llama Gloria Verónica de Guadalupe. ¿Qué onda con sus papás Ya le con te ese platicé, nombre? así es, pensaron que no iban a tener más hijas, yo creo. ¿Y cuántas tuvieron? Somos 5 5 mujeres. mujeres. Bueno, les quiero contar que Gloria, que estudió sociología e historia y ahora, y también tiene una licenciatura en gestión y administración pública. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estudian estas mujeres de mi generación? Casi de mi generación, yo soy mayorcita. Gloria se ha dedicado muchos años de su vida, además de militar en el feminismo, a capacitar a otras personas. Entonces yo me preguntaba en este episodio si tendríamos que comentar, Gloria, que platicar para nuestro Eso, buenos auditorio días. que se acerca al tema del feminismo, si se puede aprender el feminismo. Hemos hablado aquí en todos estos episodios de las luchas de las mujeres, de los años 70, de lo que hacen las diputadas, de las leyes. Pero a ver, ¿se puede aprender el feminismo o de qué estamos hablando? Primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Sara. Me da mucho gusto estar aquí. Me entusiasma la idea de poder compartir con ustedes, con Sara, la invitación. Muchas gracias porque son muchos años de caminar juntas, ¿no? Sí. No, a lo mejor no siempre tan juntas, pero siempre para el mismo lado, Así es. ¿no? Y entonces creo que es muy importante que nosotros podamos reflexionar, no nada más sobre esta pregunta de que si se aprende o no, sino que de alguna manera nos refleja, de alguna manera dice lo que somos. Yo creo que el feminismo se aprende, pero más que nada también se descubre. Ajá. Y sobre todo, si no nos sirve de nada, se hace en la vida. Se pone uno el feminismo y con eso va en la vida. Pero cuando tú dices se descubre a través del conocimiento, ¿no? Bueno, yo recuerdo todo lo que tú has hecho con el magisterio, con los grupos de mujeres, más allá de la militancia donde nos encontramos muchas veces. Es decir, se descubre a través del conocimiento. ¿Es importante el conocimiento o Por cómo? supuesto, por supuesto. O sea, ¿qué nos da el conocimiento? Entender. Nos da una capacidad de entender, de vernos de manera distinta, de poder analizar esta realidad desde la historia, desde la parte que ha jugado lo femenino y lo masculino en la historia, desde por qué hablamos del patriarcado, ¿no? ¿Por qué decimos que el patriarcado nos afecta a hombres y a mujeres? Porque cuando hablamos de género no hablamos solamente de las señoras, ¿no? O de las mujeres, niñas, adultas, de cualquier edad, sino que hay un razonamiento, un por qué. ¿Por qué hemos estado trabajando durante muchos años? ¿Por qué nos hemos esforzado? ¿Por qué hemos hecho organizaciones? ¿Por qué hemos trabajado por una agenda común y colectiva que nos permita ir no nada más ampliando nuestros derechos, ¿no? Como llegamos a Beijing
o cómo llegamos a Viena en el siglo pasado, sino cómo esto se tiene que traducir en una forma de vivir. Sí, eso me queda muy claro, Gloria. Pero como que también al lado del crecimiento del movimiento de las movilizaciones desde el siglo XIX, el tema de que se volvió como una ciencia, una materia en ciencias políticas, Alaide Fopa abrió una materia para hablar de la condición de las mujeres, luego se convirtieron en estudios de género, ahora tenemos una discusión ideológica de si son estudios de género o estudios del feminismo, si se sacan diplomados en el Colegio de México sobre género. Entonces yo digo, se puede aprender qué tan importante es. Yo escuchando a Marcela Lagarde que muchas veces dice, bueno, pues si no sabes si no le damos libros a las mujeres no van a avanzar. Entonces, este aprendizaje, si armamos una metodología, una ciencia, es una ciencia, no es una ciencia. ¿Tú qué opinas? Porque lo has hecho en infinidad de lugares, ¿no? Sí. En infinidad de espacios, en el CENTE por un lado, pero en muchas instituciones, incluso privadas donde has estado, ¿no? Has estado, por ejemplo, has diseñado y coordinado protocolos de investigación educativa como asesora en la Cámara de Diputados, ¿no? Uh-huh. O tienes proyectos. Ay, yo me acuerdo cuando me fuiste a enseñar cómo tenía que hacer algo para una plataforma, que yo tenía que armar unos, no sé cómo se llaman. Sí, tienes muy buena memoria. Ya ni te acordabas. No, fíjate que esos son detalles. ¿Para qué nos sirve el conocimiento? Eso sería la primera pregunta. Y algo que tendríamos que reflexionar, no en este feminismo académico, que a veces resulta muy acartonado, perdón. Pero ha sido muy importante, ¿no? Bueno. Pero es muy importante porque nos da una plataforma común de despegue, nos hace entender la historia y nos hace ver hacia el futuro. Uh-huh. Sobre todo, yo creo que en este momento tenemos que reflexionar sobre nuestro feminismo, este feminismo generacional, esto que comentábamos, Sara, de este podcast que hiciste con tus nietas, ¿no? De esta relación que tengo con mi nieta, que es desde otra plataforma, desde otro lugar. Por supuesto que el conocimiento también tiene que avanzar. ¿Para qué nos sirve el conocimiento? El conocimiento nos sirve para entender y entendernos. Y desde ahí poder hacer. Sí. ¿Poder hacer qué? Poder hacer movimiento, ¿no? Poder hacer leyes, poder hacer agendas, poder hacer política pública. Sin ese conocimiento, simplemente, por ejemplo, la transversalización de la perspectiva de género, ver en todo lo que se hace desde el gobierno, desde las leyes, desde la justicia a las mujeres, no sería posible. Y por eso como que se formó uno de conocimiento, yo diría, para nuestro auditorio, ¿qué queremos decir con transversalizar? Que es tan trascendente. Ver a las mujeres, ver dónde están las mujeres. En todos los espacios. En todos los espacios. En la política que yo voy a hacer al armar una carretera. Todo. ¿Por qué? Porque las políticas públicas, desde el siglo pasado, empezamos a decir que las políticas públicas y las leyes no son neutrales. Tal cosa no existe, ¿no? Nos afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Y nos afecta de manera diferenciada a grupos de hombres y a grupos de mujeres. Uh-huh. Una ley no va a afectar igual a una mujer de clase media con un nivel universitario que vive en un centro urbano que a una mujer indígena que puede ser analfabeta y que está arriba en la sierra. Claro. Esta misma política nos afecta de manera diferente. Igual que a los hombres. Sí, y no se puede hacer de manera global. Yo estaba pensando en tu experiencia de trabajo. Pero a ver,
sí empezamos a construir, a mirarnos, a explicarnos, las mujeres, los pequeños grupos de la época de los años 70. Y luego construimos una metodología, una ciencia, un cuerpo de conocimiento, escribieron libros, era importante ir a los libros, ¿o qué? Sí, era importante ir a los libros porque teníamos una reflexión colectiva. Porque había mujeres que se habían dedicado más allá de la reflexión y que se han dedicado y que se siguen dedicando, más allá de la reflexión, a ponerlo en papel, a ponerlo en blanco y negro. Como para poder hacer. Y como para poder hacer, discutir, porque incluso, bueno, nosotras estuvimos en varios grupos de discusión alrededor y había inclusive distintas propuestas y distintas posturas con respecto a un mismo tema. Uno muy simple fue con la Red de Mujeres Sindicalistas, Por ¿no? ejemplo. Por ejemplo, que estábamos discutiendo si el acoso sexual era un riesgo de trabajo o era un delito. ¿Qué tal? Y ahora hay un convenio de la OIT, así sobre acoso laboral. Oye, y quizá, yo me acuerdo, a propósito del conocimiento y de las especialistas, porque ahora lo que tenemos son expertas y expertos en género y sus adicionales. Sus formas. ¿Tú te acuerdas, no? Tal vez al público le puede interesar que estas mujeres con conocimiento hicimos una primera propuesta de política de gobierno. En el año X, en el 96, 80, en el 94, por ahí, el Parlamento, antes del Parlamento, la Asamblea Nacional de Mujeres, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y tú te acuerdas un poco eso que estabas diciendo? A ver. La Asamblea, para empezar, yo quisiera compartir con la gente que nos escucha que era un momento muy emocionante. Eran unas mesas largas, ¿no? Donde estábamos organizaciones no gubernamentales, donde estaban partidos políticos, claro. Donde estaba la academia también, donde estábamos activistas. Y entonces el asunto era cómo discutíamos aquello, ¿no? Esta primera construcción de agenda, cómo nos poníamos de acuerdo, cómo estas distintas visiones nos podían llevar a aterrizar cosas, nos podían llevar a poner en papel y lápiz, por ejemplo, el asunto de las guarderías, ¿no? El asunto de los centros de cuidado para las mujeres trabajadoras, para los hijos y las hijas de las mujeres trabajadoras. Nos podían llevar a poner, ¿desde cuándo empezamos con el asunto de las parejas homosexuales que tuvieran los derechos en el ISSSTE y en el Seguro Social? Desde ahí empezamos esa discusión que mucho después... Porque le hicimos un programa de gobierno a Cuauhtémoc Cárdenas. A Cuauhtémoc Cárdenas, que además lo aceptó, o sea, lo asumió, sí. Él nos dijo que sí. Hicimos otro intento, Sara, que presentamos allá en la Alameda, donde estuvo después de 85 el mural que estaba en el del Prado. Hicimos otro intento con los partidos políticos, que por cierto no llegó el PAN. Tú fuiste oradora en ese... Era un aniversario del 25 de noviembre. Y ya lo revolviste. Ya lo revolví. Te digo que mi memoria no da. Tu hija dice, te divorciaste antes de que yo naciera. Te veo parada en el atril, pero entonces yo me equivoqué. Sí, porque de la Asamblea Nacional de Mujeres, lo que surge es el Parlamento. Es el Parlamento. Que es un ejercicio de poner en el papel, como tú dices, propuestas de gobierno, ¿no? Un primer plan de igualdad, le decíamos a Cárdenas, que iba a ser por enésima vez o tercera vez candidato a la presidencia. Yo por eso creo que fue como en el 96. Bueno, este ejercicio que decíamos, ¿y cómo les proponemos el tema del dinero? Y entonces Magdalena hizo el análisis del presupuesto. Así es. Y convocadas por nuestra querida amiga que ya está en otro lugar del espacio, Cecilia Loría. Y Cecilia Loría, que además estuvo en Indesol después. Sí, y además hizo ya en políticas públicas, ¿no? Un gran trabajo en el asunto de asentar las políticas públicas con perspectiva de género. Pero que cuando hablamos de perspectiva de género o proponemos políticas públicas, lo que hay atrás
es un análisis. Sí. Porque ahora dicen, quién sabe de dónde salen y solo protestan las chicas. Y eso no es cierto. No, ahora, hace tiempo que se está trabajando, por ejemplo, en la historia de las mujeres. Y creo que eso es algo que tendríamos que recuperar, ¿no? Estas historiadoras feministas que se han ocupado de escarbarle a las mujeres que han hecho, que estamos haciendo historia, porque la historia también se hace de lo cotidiano, todos los días. Porque de pronto pareciera que las mujeres aparecimos como la verdolaga, ¿no? A mitad del campo y empezamos a pelear, ¿no? Y a exigir nuestros derechos. Y ha sido un proceso largo, arduo, donde hacernos visibles, o sea, voltear a que nos vean, ¿no? Sí. Ha costado trabajo, no. Pero eso es como la política feminista. A ver, yo voy a seguir discutiendo contigo, porque cuando yo veo que tú has dado gimnasia cerebral, inteligencia emocional, o que sabes de cómo se puede aprender con la música, que eres una pedagoga, y alguien usa la frase pedagogía feminista, que tiene que ver con el cuerpo de conocimientos. Es decir, cuando yo veo eso y tú arrastras la cobija porque no me quieres decir todo lo que es la ciencia feminista, yo insisto porque tienes una enorme experiencia, Gloria. A ver, es que yo creo que uno de los problemas es que hemos encasillado a la academia en el feminismo. O sea, no hemos sido capaces de abrir esta visión de las mujeres en todos los áreas del conocimiento. Ajá. Okay. Sí es cierto que, por ejemplo, en el área educativa es fácil trabajar con género. Es muy emocionante, por ejemplo, ver cómo hombres y mujeres podemos mover el cuerpo de manera distinta. Por ejemplo. ¿No? Como el uso del tiempo, Sara. Si hacemos un reloj de 24 horas, que es nuestro día, podemos ver cómo las mujeres y hombres utilizamos el tiempo de manera distinta. Por eso se ha peleado mucho, por ejemplo, a nivel de política pública, en aquellos programas que van dirigidos al sector rural, ¿no? Porque las mujeres se paran a preparar desayuno, y luego salen a su milpa, y luego cosechan, y luego tienen que regresar a lavar, y luego les piden además que trabajen igual que los señores en la parte colectiva o del huerto ejidal. Uh-huh. A ver, ¿a qué hora? O sea, cómo esas cosas de conocimiento, esas cosas que son ciencia, esas cosas que pueden ser de agronomía, ¿no? De los agrónomos, de cómo cultivar mejor, de cómo hacer la milpa de traspatio y tal. Pues resulta que si tú la ves desde la perspectiva de las mujeres, se hace ciencia desde ahí. O sea, de la experiencia de las mujeres sacamos algunas propuestas. Ahora alegan mucho con el protocolo que tiene que estar aplicado o en un caso de violencia, como el de la semana pasada o estos días en Tasco Guerrero, o del asesinato de una candidata a presidenta municipal de Celaya, que no se aplicaron los protocolos de género, dicen las compañeras. Y me llama la atención, Gloria, que me digas más. Esta crítica que dices, la academia lo ha encasillado, es decir, se queda corta, han querido hacer reglas que no se pueden aplicar. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos quieres decir con eso? ¿Qué te digo? Que en el caso concreto del conocimiento sobre género, ¿no? que puede llamarse conocimiento sobre género o que sobre yo prefiero, así es. Yo creo que yo le llamo feminismo, ¿no? El desarrollo de la teoría feminista. Entonces, no podemos encuadrarlo solamente en el aspecto de
el cuadrito que nos lleva en la universidad, el cuadrito que nos lleva en las unidades de género, por ejemplo, en el sector público, Que ¿no? Todas las secretarías de Estado, todas las dependencias deben de tener unidades de género, y si hace una reunión de las unidades de género, se pueden reunir 80, 90 unidades de género entre los 3 poderes de la Unión, entre los desconcentrados, los descentralizados, inclusive los autónomos se están reuniendo ya, que ha sido un buen esfuerzo. Sin embargo, te das cuenta, y a eso es a lo que me refiero, con que no podemos dejarlo ahí, tenemos que aprender a explicarlo políticamente. Yo digo, bueno, si no les gusta, cuando menos por conveniencia o por obligación legal lo tienen que hacer, lo tenemos en las leyes. Entonces te das cuenta que las unidades de género, pues, como un ejemplo, pues no tienen recursos, no tienen presupuesto asignado. Con frecuencia son 2 o 3 personas en una unidad de género para atender una secretaría de 50 o 60,000 empleados, que puede tener además distribución en el territorio nacional. O sea, sí están ahí, es como ya les dimos el espacio, y entonces ya dejen de dar lata, o sea, sigue siendo el punto de, ya les dimos el espacio a la señora, ya déjenos a los señores hacer política, ya de veras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y a esto me refiero como un ejemplo concreto. Ahí está la teoría, ahí está el conocimiento que me permite explicar, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué no puedo hablar de derechos humanos en tanto no podamos hablar de igualdad? Que no quiere decir que queramos ser igual que los señores, ¿eh? Eso siempre lo tenemos que aclarar. Yo estoy muy contenta siendo señora, pero no quiero que eso implique que no tenga acceso al recurso, que me paguen menos, que no pueda romper el techo de cristal para subir profesionalmente, que tenga que elegir entre ser mamá o ser profesionista. sí, que son todas las áreas de la discriminación Así es, vigentes, ¿no? así es. Ese es el punto. O sea, ahí está. Sin embargo, eso que peleamos, eso que sabemos conscientemente y que además no lo profesamos como acto de fe, sino lo profesamos como práctica cotidiana, como forma de vida, no hemos sido capaces de todavía. Y ahorita en este proceso y en este gobierno yo creo que vamos para atrás, o cuando menos yo he sentido que vamos para atrás, ¿no? Muchos de los logros que teníamos, mucho del avancemos un trecho, mucho de vamos poquito a poco, ¿no? Ok, una, otra, vamos, que había venido siendo un continuum. Sí, bueno, en la época del, ahorita que lo tocaste, el Avancemos un Trecho, fue la época en que hacíamos grupos de mujeres plurales para Así es, llevarlas a la Cámara de así Diputados es. con una agenda. Ahora eso ya no existe. Avancemos un trecho lo firmaron los 8 partidos políticos Los que 8 contendían partidos. en ese momento, en Ujú. el asunto federal lo hicimos en el INE, en ese momento, ¿no? En el INE, en ese IFE, momento. El IFE. era Era el el IFE, pero ya IFE. estaba físicamente allá Sí, ya estaba en el en periférico. el periférico. Ese, ese Avancemos un Trecho era otra vez un compromiso de los partidos con la agenda o con el plan de igualdad o con los detalles de una política. Y lo que dices es, lo perdimos. Sí nos sirvió el conocimiento para armar esos documentos, Ujú. para mirar lo que queríamos como gobierno, para imaginar qué podía suceder en la escuela. Y para ser una fuerza política real, de tal manera que en ese ejemplo los 8 partidos se sentaron ahí, frente al grupo de mujeres que estábamos enfrente, que representábamos distintas fuerzas políticas, organizaciones no gubernamentales con distintos ámbitos de trabajo. Éramos las mujeres trabajando juntas, Sara. ¿Lo perdimos? Yo creo que en muchos sí. Yo creo que no, el movimiento no se disolvió, no sé qué. Está qué como adjetivo. diluido, dijéramos. Ándale, Como diluido en exactamente. un... Exactamente. Perdimos esa en un fuerza líquido. colectiva. Ajá.
esa fuerza colectiva. Colectiva. Ahora que estamos a punto de tener la primera mujer presidente de la República, sin fuerza colectiva, me pones a temblar. Me voy a ir a otra cosa porque eso me saca de onda. Pues nada más no tenemos una agenda que presentar que fuera común. Claro, hay un par de agendas por ahí. ¿Hay agendas? Pero no, ninguna que es común que represente. Quizá la más grande es la de Todas México, que tiene atrás como 250 grupos. Pero las demás están, pero es muy poquito eso, 250 grupos, ¿no? De veras, aunque ustedes no lo crean, hemos llegado a ser 500 grupos. Oye, Gloria, ¿cómo llegaste tú al feminismo? ¿Por el conocimiento? ¿Alguien te dio un Yo llegué al librito? feminismo por la universidad, Fíjate. ¿no? Eran como los pininininos de No me digas. de género en las universidades. Yo venía de la Ibero En los años 80, dijéramos. en los 70, Finales de los al 70. finales de los 70, ¿no? Y entonces empecé a tener el gusanito. O sea, era como, no me metí de lleno, no, pero ese asunto Fuiste a de... ciencias políticas. Sí, yo estaba en Y ahí ciencias, estaban como los sociología. estudios de la mujer, Ándale, ¿no? entonces yo estaba haciendo me gustaba mucho la época revolucionaria y la de los partidos políticos en la época revolucionaria. Me gustaba mucho, me sigue gustando, la parte de los partidos socialistas, el Partido Socialista de Yucatán, el Partido Socialista de Tabasco, el movimiento insurreccionario en Veracruz. Decirle al público que no pierdas el hilo, que Así nada es. más un paréntesis, que en esos partidos se dio por primera vez el voto municipal a las mujeres, por Así decir es, algo. por ejemplo, ¿no? O Ajá. con Salvador Alvarado, el primer encuentro, el Congreso. Congreso feminista, Feminista, sí. ¿no? Sí. Entonces, mi encuentro con los encuentros feministas, que además fueron en Yucatán, que me llamaba la atención porque además en su mayoría eran maestras, provenían del magisterio. ¿Tú no estudiaste para maestra primero? No. Siempre pensé, oye, y luego Yucatán, que es tu familia. Y luego Yucatán, que es mi familia. Ahí tengo varios, tengo la teoría, porque mi abuela nada más se reía y nunca me confesó porque mi abuela materna estudió hasta tercero de primaria. Y entonces ella decía que uno de sus dolores era no haber seguido estudiando, pero parece que la persona que era su maestra, pues estuvo en el Congreso Feminista y entonces, pues a lo mejor el abuelo pensaba que iba a aprender de esa mujer, ¿verdad? Claro. Tenían muy mala fama esas mujeres. Seguimos teniendo mala fama algunas de nosotras. Por fortuna, digo yo. Sí. Ya, entonces ahí empecé, fue al principio curiosidad, pero también, Sara, una búsqueda de respuestas. A tu propia condición. A mi propia condición. O sea, yo, ¿qué te digo? Que tengo una tía a la que quiero profundamente, pero que le decía a mi prima, prepárale el baño a tu hermano. Y entonces en mi casa eso no se acostumbraba. La verdad es que todos fuimos bastante parejos. El afán de mis padres y mi madre era estudien y siempre tuvimos como mucho acceso a libros, poesía, música, en fin, era una inquietud de mi papá. Y de mi mamá también, mi madre. Y a mí me llamaba mucho la atención que por qué mi prima tenía que prepararle el baño a su hermano si era mayor y ya estaba bastante grandecito como para poderse, ¿no? Entonces tenía a mi prima planchándole la ropa porque no se podía ir arrugado el primo, ¿no? O a mi abuela, que era como la matriarca de su cuadra, ¿no? Era la madrina de toda la cuadra en la 52, y que de pronto venían a avisarle, doña Tina, le están pegando a fulana. X señora, ¿no? Y entonces mi abuela se paraba con toda parsimonia de la hamaca y decía, algo ha de haber hecho. Claro. Y yo decía,
Y digo, en la tercera generación, mi mamá no le pegaron, pero en la tercera generación estuvimos haciendo la primera ley de violencia intrafamiliar. ¿Te Por acuerdas? ejemplo, Paradas por allá afuera ejemplo, de de, San Lázaro, de ya San está. Lázaro pidiendo la ley. Así O es, sea, allí en la universidad te topaste con los estudios de las mujeres, así empezaste a es. oír. Y ¿Recuerdas a quién conociste y ahí? empezamos a preguntar. Me fui más a Ya nos buscar quedan como 8 bibliografía. minutos. Y siempre creo que he sido como uno ¿A quién? pues me encontré a Butler, me encontré a Graciela Hierro, me encontré el de Ética y Feminismo, el libro de Graciela de Ética y Feminismo, creo que me cambió la vida. Fíjate, Gloria, qué interesante, porque ese es el acumulado del que venimos alguna generación. Y en este momento, después de tu experiencia en bienestar, que has trabajado también en el sector público muchos años, ¿qué dirías que nos toca? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame, porque luego nos vamos a tener que ir. Cuéntame qué estás haciendo ahora. Estoy encantada, muy contenta. Yo creo, Sara, que nos distinguen varias cosas. Yo de ti siempre he admirado ese entusiasmo, esa energía que tienes, que luego digo, a ver quién le sigue el paso a esta mujer porque está en chino. Pero regresé a la academia, Ajá. estoy trabajando en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, México, es la sucursal mexicana de España. Estoy apoyando la maestría en educación. Estamos por arrancar en agosto, sale antes, pero la maestría en educación que está dirigida y diseñada para los profesores y profesoras en México que están en salón, que no tienen tanto tiempo para estudiar, pero que necesitan actualizarse, que quieren pues seguir superando a sí mismos, a sí mismas, ¿no? Que quieren hacer mejor su trabajo. Alguna vez hemos comentado que si los maestros y maestras supiéramos la responsabilidad que tenemos con la vida de los niños y las niñas, los maestros y las maestras tenemos la posibilidad de afectar la vida. Tú cierren los ojos y piensen en el mejor maestro, el que recuerden con más cariño, maestra, y piensen también en el maestro o la maestra a la que no podíamos ver, Ni en pintura. o sea, que nos trataba mal o que nos... ¿Cómo esos detalles, cómo tenemos responsabilidad frente a la vida de las y los otros? Oye, ¿el Ortega y Gasset es donde está Adriana Ortiz Ortega? Sí. Sí, ¿no? Que Ajá. son como un grupo. Luego les cuento en el podcast cómo estas mujeres son como un grupo. Pero muy importante porque, por último, solo dinos, en pocas palabras, si esta tarea, que ahora volviste a la academia, que me da muchísimo gusto, esta tarea de incidir en el cambio educativo, algo hizo, ¿sí o no? Algo Cuéntamelo hizo, rápido. algo hizo. Algo hizo. Yo, cuando trabajaba con los maestros, ahora lo volveré a hacer con un inmenso placer, les decía, no quiero que se lleven respuestas, llévense preguntas y las contestemos en colectivo. La fuerza no está en uno, está en todos. O sea, en la manera en la que podamos ir viendo de manera distinta a nuestros niños y a nuestras niñas. Yo creo que se logró, que se lograron avances, pero que también se diluye al no dar continuidad, al no dar seguimiento. Tú no puedes desatar un proceso, por ejemplo, de género en los salones de clase, ¿no? De inclusión en los salones de clase y luego dejar a los maestros solos. O Por sea, ejemplo. no se puede. Tenemos que seguirlos acompañando. No es un aprendizaje de una vez. Cada grupo es distinto. Cada realidad de los maestros se vuelve diferente. Y de las niñas y de los niños, ¿no? Por supuesto. Yo creo que ese es un gran tema que estaremos examinando en lo que nos queda de abril para homenajear a las niñas y a los niños. Yo estoy muy agradecida, Gloria, que viniste a Ay, este no, espacio, estoy encantada. que cualquier día te vuelvo a invitar Cuando porque el quieras, tema querida es amiga, súper cuando impresionante, quieras. ¿no?
y estará de acuerdo conmigo Natalia Castañeda Páez, que es nuestra productora del podcast de La Lobera. Estará de acuerdo en que a veces la complico porque le digo hay que hacer un segundo sobre este tema. A Hanani Araujo, Santa María, que está en la edición casi siempre de los podcasts y escuchando, proponiendo, y a Pablo Sánchez, que nos hace pasar a la eternidad en película y fotografías. Desde luego a la Organización Editorial Mexicana, porque este es un espacio de escuchar y de aprender, justo nuestro tema. Muchas gracias, Gloria. No, Sara, Chale otra gracias. vez. Gracias porque además recordamos cosas, además creo que las mujeres tenemos historias que tienen que ser contadas. Muy bien. Yo prometo que seguiremos contándolas aquí. Hoy medio contamos Hoy parte medio, de la tuya. sí, pero sigue porque además han sido muy interesantes. Con cada una de nosotras, bueno, hasta tus nietas, va uno descubriendo, va uno recordando y también va uno aprendiendo, ¿no? Muy bien. Pues vive el aprendizaje. Gracias. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas Muy amables. gracias. Buenas tardes, buenas Buenas tardes. noches, buenos días.